a meternos con lo que decíamos. Vamos a presentar una columna que inicia en este sábado en la cuarentena que nos parió, que la vamos... Bueno, no digo más nada porque en realidad vamos a hablar con un compañero que nos va a contar mejor acerca de esta columna. Y por eso acá desde las noticias nos metemos en lo internacional y vamos a estar hablando con Lisandro, compañero ahí de la radio Che Guevara, que también nos va a estar hablando acerca de todo lo que sucede en Palestina. No todo, pero sí vamos a estar metiéndonos para conocer mejor acerca de este pueblo que resiste y lucha. Lisandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno escucharte. Y bueno, decíamos que la idea es que esto se convierta en una columna y que podamos tenerte así más asiduamente para poder conocer mejor y entender lo que sucede en Palestina. Y también pensar, ¿no? ¿Por qué necesitamos saber acerca de Palestina? ¿Qué es lo que ese pueblo tiene para enseñarnos? Así es. Bueno, primero ahí saludar a todas y a todos. Y bueno, no dejar de mencionar a Facundo Molares, si bien ya ustedes lo han mencionado a lo largo del programa y se ha trabajado también, pero justamente Facundo Molares era un internacionalista, un militante internacionalista, revolucionario, en donde bueno levantaba justamente esto de sentir cualquier injusticia en el mundo como si fuera una injusticia contra su propio pueblo, contra uno mismo, y en ese sentido rebelarse, bueno, y así lo hizo toda su vida, y obviamente el sistema capitalista, el colonialismo, el imperialismo, eso no le ha perdonado, y bueno, le ha costado la vida, pero Facundo nos dejó esa enseñanza que también se puede justamente... Con respecto a la columna que me toca hacer, se corresponde también con la lucha de miles y miles de palestinas y palestinos en territorio ocupado, que dan la vida por una Palestina libre y por un fin de la ocupación del Estado de Israel en esos territorios. Así que eso como una introducción de homenaje a Facundo Molares. Un Facundo que, bueno, lo pude conocer el año pasado, más o menos a esta altura del año, en septiembre aproximadamente, en donde se mostró también muy interesado cuando le contamos que íbamos a ir a Palestina. Estuvimos en Palestina nosotros diciembre y enero, o sea, diciembre del 2022 y enero del 2023, y quedó esa charla, esa devolución del viaje pendiente, que justamente le íbamos a hacer en estos días para poder comentarles sobre la experiencia del viaje, el acompañamiento de la lucha del pueblo palestino y también lo que sucede día a día. Recordemos que Palestina es un territorio que se encuentra en lo que se conoce como Medio Oriente, que tiene límite con el mar Mediterráneo, con Líbano, con Siria, con Jordania y con Egipto. Y desde 1948, luego de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea Naciones Unidas, en ese contexto se decide la partición unilateral del territorio palestino, que hasta ese momento había sido un protectorado británico, ¿sí? Y en esa partición deciden conformar un estado de ocupación, que es el Estado de Israel, y le dan un porcentaje de tierra al pueblo palestino, al pueblo nativo originario. Obviamente la población nativa y los países árabes no aceptan esta decisión unilateral de Naciones Unidas junto con el movimiento sionista, y a partir de esa no aceptación, lo que hace Israel, el nuevo Estado conformado por Naciones Unidas y el poder mundial, es ocupar el territorio palestino. Ahí es una historia larga que le vamos a trabajar a lo largo de la columna, pero es importante al menos historizar y señalar lo que pasó en esa época, ¿sí? Quizás no recuerdan obviamente, pero sí han escuchado nombrar la Guerra de los 6 días, que en 1967, con todo el territorio
palestino, por un lado ocupado por el nuevo Estado de Israel y por otro lado administrado por los países árabes, o sea, desde el 48 hasta el 67, como Palestina no se formó como país, lo que se conoce como Cisjordania, lo administró el país ya constituido como Jordania, y lo que se conoce como Gaza lo administró, o sea, lo ocupó, vamos a decir, Egipto, ¿sí? Pero en el 67 entran en guerra nuevamente y ahí Israel sí decide ocupar todo el territorio palestino. En ese contexto, ustedes imaginen, en los 60, 67, 70, la insurgencia y la resistencia a nivel y a escala mundial era fuerte, incluido en Palestina, y ahí surge la figura del fedayín, del luchador por la libertad. Los movimientos de resistencia palestinos iban en época, sí, con lo que estaba pasando en el mundo. Y esto también para vincularlo con lo de Facundo Molares, o sea, Palestina no es una isla, no es un lugar que no se relaciona con las luchas del pueblo del mundo, sino que también su propia historia iba conjuntamente de la mano a lo que iba pasando en el mundo, los procesos de descolonización en el África, que hoy vemos una África convulsionada, en donde las garras de los países de Europa no se quieren ir. En Palestina pasaba lo mismo, pero con un enclave occidental, que es el nuevo Estado de Israel, que decidía a gusto y piacere sobre lo que pasaba en la zona. Un Estado súper armado, súper constituido, con mucha fuerza militar y sobre todo con una estrategia que la empezó a utilizar previo a la formación del Estado de Israel, que es la inmigración, como dicen ellos, que en realidad son corrientes de colonos que iban ocupando territorio palestino. A ver, es decir, simulemos acá lo que pasó en Malvinas, es lo mismo, o sea, una población nativa expulsada o masacrada y una nueva población por el Estado ocupante que iba ocupando el territorio palestino. Eso fue y es la historia de Palestina, es el desalojo, son los desplazamientos, son la muerte, con la idea de ocupar un territorio que ya habitaba una población nativa por una fuerza ocupante que es justamente el Estado de Israel. Hoy la situación es compleja. Hoy, no sé si ustedes me quieren preguntar algo, pero la idea era hacer como una introducción contextualizando un poco y repasando la historia del pueblo palestino, que es una historia justamente de desplazamientos, de despojo, pero a su vez también de resistencia. Sí, no, Lisandro, metele que te estamos escuchando, estamos ahí en silencio prestando atención ahí a todo lo que comentabas. Perfecto, bueno, vamos a ir de sábado a sábado mientras podamos y la coyuntura nacional obviamente no nos impida poder explicar todo esto que voy diciendo, los distintos procesos, digo, el 48 que es la formación del Estado de Israel, lo previo al 48 que hay mucha lucha del pueblo palestino contra el mandato británico y contra la incipiente o reciente también ocupación de colonos israelíes, lo que fue la guerra del 67, digo, lo que fue los acuerdos de Oslo, pero sobre todo hoy quería también, y forzadamente quizás por lo de Facundo Molares, hacer una efeméride, porque el día de ayer se cumplió un año del martirio, del asesinato, del martirio de un joven palestino, Ibrahim al-Nabulsi, que fue asesinado por las fuerzas israelíes en la ciudad de Nablus, una ciudad histórica pero milenaria de Palestina, en donde la resistencia palestina es muy fuerte y en donde hay una juventud. Este joven Ibrahim al-Nabulsi tenía 18 años, ¿sí? Y él ya estaba resistiendo insurgentemente en armas contra la ocupación sionista en grupos de jóvenes que se organizan en respuesta a la claudicación de lo que se conoce como autoridad palestina, o sea, el limitado gobierno palestino que negocia con la ocupación sionista. En resistencia a esto se ha creado y se crean y se forman grupos de jóvenes que forman la resistencia palestina hoy en día, que repele a los colonos y que también repele al ejército de ocupación.
Hace un año lo asesinaron las fuerzas de ocupación en una incursión militar en Nablus, y un poco rescatar que, teniendo en cuenta las latitudes y las diferencias culturales y sociales y geográficas, lo que le molesta justamente al poder, en este caso a la ocupación sionista, como acá a los gobiernos de turno, es la rebeldía, la organización popular y también la resistencia a esos fenómenos como acá conocemos el progresismo o los sectores que vienen a suavizar el capitalismo, como en Palestina los sectores que vienen a suavizar la ocupación, como decía, como es la autoridad palestina. Y hay gente que se rebela, y allá justamente la Guarida de los Leones es un espacio de jóvenes en la ciudad de Nablus que se expandió a otras ciudades de la Palestina ocupada, que levantan la resistencia y la organización popular, no como algo cortado de la historia, sino que reivindican la lucha del pueblo palestino de los años 30, los fedayines de los 60, y en la actualidad una nueva generación de jóvenes que justamente resiste a la ocupación. Queríamos realizar ese homenaje porque esa figura, hoy en las calles de Palestina, nosotros lo vivimos, es una figura que uno la ve en las pancartas cuando camina a la calle, en los colgantes, que los jóvenes se cuelgan en el cuello, en los fusiles, la figura de Ibrahim está presente, y eso motivó que muchos más jóvenes se organicen en esta resistencia palestina, que lleva más de 75 años, ¿sí?, de ocupación, en donde la comunidad internacional no hace absolutamente nada. Naciones Unidas declara posturas, pero justamente no son posturas que ni respetan al Estado de Israel, y aparte son meramente declaraciones. Y cuando fue ya Ibrahim al-Nabulsi acorralado por las fuerzas de ocupación, él alcanzó a mandar un mensaje de texto por WhatsApp al grupo de compañeros y compañeras, y él avisaba con las siguientes palabras: fui martirizado, chicos, quiero mucho a mi mamá, cuiden nuestra patria después de mí, y por sus honores no bajen sus armas. Y justamente en ese momento irrumpieron y asesinaron a Ibrahim. O sea, las similitudes con nuestras latitudes son muchas, sobre todo justamente esto que decimos de la resistencia de los pueblos a la hora de combatir cualquier injusticia que cometa contra los pueblos nativos, en este caso el palestino, o acá en Argentina, como el día jueves un grupo de compañeras y compañeros se volcaron al obelisco para repudiar esto que se conoce como la farsa electoral. Ojalá que en nuestro pueblo estos ejemplos sean ejemplos de lucha y de organización, y no nos conformemos con el mal menor de acá a futuro, porque ya los males menores son cada vez peores y no hay mucho tiempo para la supervivencia humana y de la naturaleza. Gracias, Lisandro. Quedamos ahí expectantes a la próxima columna. Y bueno, también esta columna nace de reivindicar la decisión, la convicción de luchar y resistir por transformar la realidad en la que vivimos, y en eso tenemos mucho por aprender de Palestina, así que vamos a estar conociendo más acerca de este pueblo y de todas las luchas que dieron y que dan al día de hoy. Así es, bueno, gracias, y el próximo sábado seguramente el tema a trabajar específico, si no surge nada nuevo, son el tema de los refugiados y refugiadas palestinas, y cómo de esos campos de refugiados surge también la insurgencia militar y popular. Gracias, Lisandro. Te esperamos entonces en la próxima columna. Un abrazo grande. Hasta luego.